Aprendices, bienvenidos a este nuevo capítulo de Adobe Illustrator nivel intermedio en el cual estamos manejando la herramienta Pluma. De acuerdo al capítulo anterior, procedemos a este para aprender otros tips que necesitamos para complementar los conocimientos. En este caso veremos lo que se llaman trayectorias con curvas libres y diseño de superficies planas para comprender que la herramienta Pluma también puede construir elementos ya con una forma, llamémosle, más orgánica, más arquitectónica y más concreta cuando se quiere construir algo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un documento nuevo. Vamos a darle crear nuevo, esperamos a que se abra el panel, vamos a darle modo imprimir, vamos a dejarlo en tamaño carta y vamos a ponerle acá entonces curvas y superficies planas. Vamos a hablar de superficies planas como concretas. Le vamos a dar, en vez de milímetros, en centímetros. Podemos trabajar horizontal o vertical, como usted quiera. Y voy a dejar por el momento dos mesas de trabajo y procedemos a decirle crear. Muy bien. ¿Qué vamos a aprender acá y qué ejercicio vamos a hacer para seguir estudiando y aprendiendo más de Illustrator? Bueno, lo primero que quiero que hagan es que quitemos el relleno. X al frente, para que quede el relleno al frente, lo quitamos, X nuevamente y dejamos el contorno. Ahora lo que sigue acá es mucho más sencillo. Pueden escoger el color que quieran de contorno y hablemos de eso. Siempre que vas a vectorizar un personaje, una caricatura, una ilustración, un gráfico o un logo, personalmente pues recomiendo que empieces a definir cuál es el tamaño de ese dibujo en tu área, cuál es el grosor que utilizarías y cuáles serían los acabados de curva que tú necesitarías de acuerdo a esas necesidades. Por el momento pues yo puedo trabajar con 1 o 2 puntos para mostrar este ejemplo de ejercicios y que se vea mejor en la pantalla, y podría trabajar simplemente con el remate redondeado y el vértice también. Muy bien. Y recordemos que podemos trabajar con la herramienta Pluma única y exclusivamente para dibujar, ya que estas tres son un complemento para transformar las curvas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente quiero que vean cómo hago este ejercicio. Normalmente, al principio, en la primera clase de Illustrator, después de la inducción, aprendimos que con un clic y otro clic se genera una trayectoria de un trazado uniforme, rectilíneo, y solo tiene 2 nodos. Y aprendimos también que con 1, con 2, con 3 y con 4, una misma línea puede tener varios nodos, y que esta, pues, con la flecha de color blanco llamada selección directa, al tocar ese nodo, pues se puede transformar y se puede alterar. En este mini repaso, quiero como comentarles, funcionará lo mismo para la herramienta Pluma, haciendo curvas. Si yo toco la herramienta Pluma, entonces observen que si yo le doy un primer clic y un segundo clic, y en vez de soltar, dejo presionado el botón izquierdo del mouse, el botón con el que tú presionas todo, y si estiro, sale un resortico, que es la herramienta de curva o la forma curva que genera este aspecto. Si lo suelto, se genera una curva. Enter. Si yo le doy un clic acá y otro, y estiro, se generó otra. Si yo le doy, por ejemplo, de aquí para acá y estiro fuertemente, se generó una más larga. Y observen cómo la herramienta Pluma me deja absolutamente un brazo y otro brazo, que son los manejadores para cuando quiera cambiarla. Si yo, por ejemplo, subo acá, curva, y quiero hacer otra, observen que la herramienta Pluma me permite mostrarme una posible nueva trayectoria perfecta. Qué interesante, miren cómo en esta versión CC me deja una línea fantasma. Si tienes la versión anterior, no te preocupes, básicamente es observar hacia dónde quiero apuntar. Observen cómo saco con 2 nodos una curva y un tercer nodo para una segunda curva. Enter, lo repito, clic acá, otro clic acá, presiono, viene otra curva, presiono y escojo la forma en que la quiero hacer o que la quiero estructurar. A veces pueden ser perfectas, otras veces pueden ser deformes, otras veces pueden ser de diferentes formas. Miren acá de nuevo, clic, clic, presiono, miren que es una curva más pequeña,
luego busco otra hacia el contrario clic, presiono. Pronto por acá me sale otra curva continua. Entonces observen cómo de esa manera, clic, presiono, clic, presiono, clic, presiono, clic, presiono, clic, presiono. Van saliendo muchísimas curvas a punta de clics. No significa que tengamos que dibujar de forma imperfecta, pero simplemente es entender, siendo trazados de pulso, cómo una curva puede salir cuando tú presionas. Repito, clic, presiono, sale la curva. Enter, si la quiero de varias, pues simplemente es clic, presiono, otro clic, presiono. Pero empiezan a haber ciertos grados y ciertos problemas. Porque aquí cuando empiezo a enredar la cosa, no tengo un control absoluto de lo que yo quiero diseñar con esta curva. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a coger estas líneas, las agarro con la flecha negra todas, las voy a reducir un poco para que me quede espacio, con Shift sostenido, no mucho para que no se reviente mucho la línea. Y quiero mostrarles algo que nos va a permitir trabajar a futuro mucho mejor. Observemos acá, como con la herramienta pluma, puedo generar este hábito de dibujo un poco más controlado. Observen esto. Si yo quiero arrancar con una curva y mantener ese orden, puedo empezar clic, ¿okay? Curva, clic en el último punto, si quiero que quede perfecta, curva. Acá la idea es que no me quede tan matemáticamente perfecta, sino entender cómo controlarla más. Clic en el último punto, observen esto, vamos a cambiar de curva como pasó en el ejercicio anterior. Recordemos que en el video anterior se aprendieron a hacer trayectorias y tenían este reto. Miren, por ejemplo, que yo quiero hacer otra diferente, más rebelde. Observen acá cómo la bajo. No es que sea el ejercicio de hacer este movimiento y nos quede perfecto, es entender un poco qué está pasando cuando quiero hacer una curva a mi manera. Clic en el último punto. Vamos a hacerla, por ejemplo, así. Clic en el último punto. Bueno, algo que va a pasar en Illustrator muchísimas veces es cuando se te mueve la pantalla. Por eso es bueno estar en una medida estándar de visualización. Clic en el último punto. Siempre aparece un simbolito, por si lo notaron, siempre aparece un simbolito. Yo le doy clic en el último punto, que nos va a permitir a nosotros entender de que la siguiente curva pues la voy a manejar de forma. También la herramienta curva que se hace con la pluma, bueno, una herramienta curva, de hecho es la forma curva, se somete también a ordenamientos de trayectoria en los daños que tenga en sus uniones. Por ejemplo, si yo le toco este nodo que está acá y le digo clic, se puede mejorar un poco la armonía. Si yo toco este nodo que está acá y hundo este botón en el menú contextual y le digo clic, se corrige mucho más la curva. También hay otras herramientas para corregir esos detallitos cuando uno diseñe. Obviamente aquí estoy diseñando en el espacio de forma libre, no estoy dibujando sobre otro dibujo o vectorizando, mejor dicho, sobre otro dibujo, que es mucho más práctico, obviamente, como pasó en las planas anteriores. Si yo miro este nodo, lo puedo corregir también con otra herramienta que te puede servir, que está debajo del rectángulo, que se llama herramienta suavizar, debajo del lápiz, que es una bolita. La voy a activar para poder que funcione y primero vuelvo y toco con la flecha blanca rozando la línea o tocando el nodo, o simplemente rozo la línea, toco esta herramienta del lápiz suavizar, le doy un clic y él lo que permite es organizar y mejorar las cosas. Acá si no se notó mucho, pues ya sí tendría yo que utilizar o este resortico de acá o simplemente moverlo manualmente. También quiero hablar de otra cosa muy importante en la siguiente plancha y es para qué sirve la más y para qué sirve la menos, que es quitar y agregar nodos. Por ejemplo, acá voy a mostrar algo rápido y es que si yo quiero quitar nodos innecesarios, hundiría la pluma con el menos, quito este nodo y lo que va haciendo es economizando muchísimo más la cantidad de nodos para que esto no quede pues absolutamente abarrotado ni se nos desgaste el material a la hora pues de diseño. Es decir, que no te canse tantos nodos para hacer una estructura. Ahora me desplazo a la página derecha
y les quiero enseñar otros trucos importantes. Vamos a hablar acá entonces de superficies planas. Voy a volver al plano de nuevo y también dibujaré cosas con curvas. Por ejemplo, toco la herramienta pluma y dibujaré estructuras y componentes planos un poco más conscientes. Observen esto, por ejemplo. Clic, clic. Voy a apuntar acá en la mitad, clic y clic. Significa que acá la herramienta pluma también puede hacer superficies planas y cerrarlas para poderse pintar. Enter. Observenlo de nuevo. Voy a tratar de hacer un cuadro a pulso. Clic, 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 clic. Cierro. Y observen cómo al cerrar ya la superficie es un elemento plano. Es muy recomendable que cuando dibujes algo, clic, clic, siempre ten en cuenta cerrar los nodos. Es decir, clic. Cuando yo llegue aquí, debo ver que hay una bolita blanca que significa que estoy cerrando una trayectoria, puesto a que si nos queda así abierta, clic, 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 es complicado que se pinte, porque esto ya es una línea libre y no tiene ningún efecto para rellenarse. Observemos cómo yo puedo coger esta, le doy X, relleno al frente, puedo pintar acá, toco esta, puedo pintar, toco esta, puedo pintar. De manera que yo puedo entonces generar diversas formas y estructuras a mi gusto. Voy a quitar acá el relleno, aunque hay gente muy experta que puede trabajar con el relleno. A mí en mi caso me encanta ver lo que tengo debajo y dibujar primero con las líneas para después yo poder corregir. Entonces, por ejemplo, acá quiero diseñar una superficie más compleja, una superficie plana, cualquier formato que pueda inventarme, y acá puedo cerrar y observen que aquí hice una estructura. Haré una nueva forma también, por ejemplo una cruz. Vamos a ver que me dé a pulso. Hay miles de maneras de hacer esto y en los futuros ejercicios tutoriales que tengo disponibles, ustedes van a ver también cómo elaboro estas figuras de manera más rápida y más fácil. Pero en Illustrator es importante que el estudiante aprenda desde cero, haciendo figuras que aunque no queden tan armoniosas, entienda un poquito la lógica del programa. Entonces observen acá. Y acá pues hice una cruz. No me quedó tan perfecta, no era la idea. Y tampoco es lo que yo estoy buscando. Simplemente es para que entiendan específicamente lo que puedo hacer yo cuando construyo superficies de forma plana. Voy a hacer otra última superficie acá para cerrar la explicación. Entonces observen, clic. Acá las puedo hacer con Shift sostenido, si así lo deseo. Bueno, acá observen cómo estoy dibujando con el relleno activo. Cuando es con el relleno activo, él automáticamente pues va generando, digamos, la forma y te la rellena de una vez, ¿cierto? Yo prefiero dibujar la línea. Como lo dije, no es que no se pinte, sino que no queda bien tampoco. Entonces prefiero hacerlo como de esa forma. Lo puedo enderezar un poco, que nos quede derecho. Vamos a darle poquito ventana, ver, guías inteligentes, que pues como más estructura y tal. Vamos a dejarla aquí, no se nos vuelva un complique tampoco. También tenemos otras opciones con la herramienta pluma al dibujar, antes de dibujar algo concreto y pintarlo con curvas. Y es que una de esas opciones interesantes con la herramienta pluma es, primero, que cuando yo dibuje una forma X, se puede también deformar con la pluma. Entonces voy a mostrarles algo. Por ejemplo, voy a poner una letra, ¿sí? Por ejemplo, la inicial de mi nombre, cualquier cosa, no importa. Voy a quitarle el relleno, X al frente, y voy a dibujar esta letra, ¿sí? Voy a poner letra E, control Z, lo voy a hacer un poquito más así. Sostenido, voy a dibujar una letra. Vamos a dibujar la letra E. Voy a activar ver guías inteligentes para que quede más derecho. Sí, voy a hacer esto, voy a crear mi nombre, la inicial solamente, y voy a dibujar una letra pulso. Les recuerdo que en Illustrator, mientras usted mejor tenga un dibujo o algo que calcar, más preciso es. Hay gente que puede dibujar desde cero una estructura vectorial. En el caso mío lo puedo hacer, pero me encanta primero dibujar las figuras, ponerlas en lápiz, importarlas y calcarlas desde Illustrator y perfeccionar. Bueno, volviendo acá, dibujé una estructura, dibujé esta letra.
Illustrator no solo permite que tú le des la vuelta a un elemento y cuando termines en el punto en que empezaste cierres. También te permite que esta misma figura se siga alterando. Recordemos los viejos capítulos del principio del curso de Illustrator en nivel inicial. Cuando usted le da clic en estas esquinas, ya sabe que puede redondear, especialmente en las versiones nuevas de Adobe Illustrator. Si yo le doy clic en estos nodos, siempre nos aparecerán opciones para redondear estas estructuras, mucho mejor. Pero también hay otros aspectos. Si yo le doy clic a este nodo, también me aparece el modo curva que ya lo había mostrado anteriormente, que te permite convertir esa esquina en una curva. No es que sea estético este ejercicio, no es la función, sino entender dónde salen las cosas. Acá también me aparece otra curva, le doy clic en este nodo, oprimo aquí arriba y me aparece otra. De esa manera, voy también buscando formas de cómo alterar la estructura que ya estaba hecha. También quiero explicar algo muy importante. ¿Para qué sirve entonces la herramienta de la pluma con el más y el menos? La pluma con el más, clic, agrega un nodo. Un ejemplo, si le doy un clic acá, nace un nodo nuevo. Si le doy un clic acá, nace un nodo nuevo. Entonces observen que acá ya hay un nuevo nodo, acá ya hay un nuevo nodo. Eso lo puedo agregar si usted lo necesita, siendo un dibujo más complejo. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo agregar otro nuevo nodo las veces que yo quiera. Y cuando usted lo toca con la flecha blanca, ve que la flecha blanca cumple una función fundamental de detectar los nodos y también sacar esas pequeñas curvas y generar otras formas. Miren que aquí salieron unas pequeñas curvas que se llaman brazos, cuyo nombre son manejadores, que te permite controlar la posición hasta que quede satisfecho con la estructura de la curva. También está el punto de ancla. Recordemos que el punto de ancla, para que funcione, pues hay que tocar con flecha blanca la línea, que su función es digamos, liberar esos nodos. Toco el punto de ancla y esta también te permite más rápido pues, organizar tu estructura, curvear. No solo hace eso, también lo que es ese punto de ancla, que es esta, te permite que si tocas en ese punto, control Z para que te aparezcan los brazos de nuevo, puede generar la aparición de estos brazos. Tocas, no te preocupes si se dañó, dale control Z y ya te vuelven a aparecer los brazos, no te preocupes por eso. Digamos que yo quiero tocar acá, acá no pasa nada, pero si estiro ya puedo sacar los brazos. Presiono con el clic del mouse, ya puedo sacar los bracitos. En las esquinas hay que sacarlos, por ejemplo en esta esquina tengo que sacarlo, presionarlo y saco los bracitos. Mismo en esta esquina y saco los brazos. ¿Sí? Ya después de que lo saques, pues puedes mover de a uno. Por ejemplo, acá puedo mover un poquito, por acá puedo mover otro poquito. Y de esa manera, pues ya voy generando el control de las curvas que yo necesito. Si yo quiero quitar nodos, recordemos hundir la pluma menos, que va quitando nodos innecesarios para la estructura, para la composición. Miren que acá puedo volver a la flecha blanca o el selector directo, o también puedo volver acá a la herramienta punto de ancla, que te permite sacar las curvitas para poder dibujar y organizar mejor el diseño hasta dejarlo listo. Lo que necesitamos entender entonces en este pequeño capítulo de superficies planas y conociendo más las trayectorias con curva, es que los estudiantes entiendan de dónde salen las formas antes de empezar con los ejercicios complicados y difíciles, de dónde salen las estructuras antes de desarrollar ejercicios completamente que nos lleven a nosotros a exigirnos más. Es entender dónde puedo encontrar componentes que me ayudan a corregir y mejorar los elementos. Los espero en el siguiente capítulo, donde trabajaremos superficies planas a modo de ejercicio, es decir, que calcaremos unos ejercicios de superficies planas que nos obligarán a pensar cómo estructurar la figura. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.